¿Dónde está el gato? ¿Encima de la silla? ¿Sobre la silla? ¿O en la silla? ¿Te cuestan un poco las preposiciones? ¿Te equivocas mucho a la hora de usarlas? Bueno, pues hoy vamos a ver preposiciones y adverbios de lugar. Todas las preposiciones y adverbios que vamos a ver te van a ayudar a indicar la posición de un objeto o persona siempre con relación a otro objeto o persona. Si no me conoces, me presento. Soy Vanessa, profesora de español online en TL Spanish Lessons. Y en este canal puedes aprender sobre gramática, vocabulario y cultura de España. Vamos a comenzar con las preposiciones y los adverbios de lugar. Las primeras dos preposiciones que vamos a ver son encima de y sobre. Estas preposiciones se usan para indicar que hay un objeto en la parte superior de otro y puede existir contacto o no. Bueno, encima de y sobre se pueden traducir de distintas formas en inglés y en alemán. Traducir las preposiciones siempre es complicado, ya que no hay una traducción siempre completamente igual, ya que depende un poco del idioma y de la posición de los objetos. En general, encima de y sobre se puede traducir en alemán, dependiendo de la situación, dependiendo del contexto, como über o auf. Y en inglés suele coincidir con on o above. Pero por supuesto esto no coincide siempre al 100%. Vamos a ver un ejemplo primero con encima de. Con encima de tenéis que tener en cuenta que el de no se puede omitir. Hay que escribirlo siempre. Los libros están encima de la mesa. Ha colgado los cuadros encima del sillón. Aquí, tanto los cuadros como los libros están encima de otro objeto, en la parte superior de otro objeto. Bueno, en este ejemplo os he dicho que el de no se puede eliminar. Tened en cuenta que cuando de va seguido de él, debemos unirlo. De más el, del. Sobre indica exactamente lo mismo, pero en el caso de sobre normalmente irá seguido de un artículo. Por ejemplo, los libros están sobre la mesita o ha colgado los cuadros sobre el sillón. Bien, y ahora vamos a por en. Os he puesto estas tres juntas, encima de, sobre y en, o seguidas, porque todas se parecen mucho. Encima de y sobre son sinónimos y en también se puede usar para la misma situación que encima de y sobre. En el caso de en se puede traducir por muchísimas más opciones en inglés y el alemán. En inglés se puede traducir como in, on o at, y en alemán como auf, in o an. Y en este caso usamos en para indicar que un objeto o una persona se encuentran en un lugar, ya sea dentro de algo cerrado o dentro de algo abierto, en la superficie de algo abierto, y también sobre algo. Es una preposición que se puede usar en muchas situaciones, ya que nos da una indicación general de dónde se encuentra una cosa, en qué lugar. Sin embargo, puede ser menos específica que encima de o sobre. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, el gato se ha metido en la cesta. Aquí la cesta es un objeto que está hasta cierto punto cerrado y está en, con la idea de que está dentro. Pero también lo podemos usar como que en los ejemplos de encima de y sobre. Por ejemplo, los libros están en la mesita. Cuando decimos en la mesita, sin especificar exactamente dónde, sabemos que están en ese lugar, en la mesa. Pero nos podría ser sobre, podría ser dentro. Las preposiciones como encima de, sobre o dentro son más específicas. Y también podemos decir, he colgado los cuadros en la pared de ladrillo. Sabemos que están en esa pared, pero no especifica exactamente el lugar. Bien, y ahora vamos a por detrás de, delante de. Aquí, como veis, las traducciones más aproximadas en alemán serían hintern o vor
y en inglés behind, in front of. Aquí vamos a indicar que un objeto o una persona se encuentran en la parte posterior, detrás de, o en la parte delantera, delante de, otro objeto o persona. Vamos a ver los ejemplos. Pedro está delante de la cortina, pero Ana se ha escondido detrás de la cortina. Pasamos a dentro de y fuera de. Bueno, las traducciones más aproximadas para dentro de y fuera de serían en alemán drinnen y draußen y en inglés inside, outside. Dentro de y fuera de lo vamos a usar para indicar que un objeto o persona se encuentran en el interior o en el exterior de otro objeto o lugar. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos a una persona llamando por teléfono a otra persona con la que ha quedado. Óscar, ¿dónde estás? Estoy fuera de la cafetería. Aquí veis a Óscar que está fuera del establecimiento, está en la puerta, está fuera. O estoy dentro de la cafetería. Aquí vemos que ya se encuentra dentro del establecimiento. El quinto, enfrente de. Enfrente de sería gegenüber o opposite. Y lo usamos para indicar que una persona o un objeto se encuentran en un lugar opuesto a ellos. Por ejemplo, en esta situación, dos personas en una mesa, podemos decir Ana está sentada enfrente de Manuel. Están uno enfrente del otro. Ahora vamos a ver alrededor de. Alrededor de se puede traducir como herum o around. Y aquí vamos a indicar que un objeto o una persona o un animal se encuentran rodeando otro objeto o persona. Y creo que con este ejemplo se ve muy claro. Aquí tenéis una mesa que es redonda y hay mucha gente sentada alrededor. Durante el taller del departamento nos sentamos alrededor de la mesa para trabajar. Bueno, y nos quedan dos. La siguiente, al lado de. Al lado de se traduce como neben o next to. Y aquí vamos a indicar que un objeto, que una persona, se encuentran muy cerca de otro. Generalmente casi a continuación. Uno aquí, el otro aquí, al lado. Por ejemplo, el gato está al lado de la silla verde. O ¿dónde está la cafetería? Al lado de la tienda de ropa. Y el último, entre. Entre lo podemos traducir en alemán como zwischen y en inglés como between, in between o among. Y nos sirve para indicar que un objeto o una persona se encuentran en medio de dos o más objetos o personas. Vamos a ver estos dos ejemplos para que se entienda. Quiero una chaqueta roja. Mira, entre esas chaquetas hay una de color rojo. Aquí hay distintas chaquetas y entre medias de ellas hay una de color rojo. Y el otro ejemplo. ¿Dónde está la tienda de ropa? Está entre la cafetería y la panadería. Bueno, y estas eran todas las preposiciones y adverbios de lugar que quería mostraros con ejemplos para que os ayude a la hora de hablar, de escribir o de comprender textos en español. Estas preposiciones abarcan distintos niveles, desde inicial hasta intermedio. Ahora, como siempre, os dejo un resumen para que las podáis volver a leer con los ejemplos y las explicaciones un poquito más despacio. Parad el vídeo y echadle un vistazo. ¿Ya lo habéis vuelto a revisar todo? Bueno, recordad que si queréis practicar podéis escribir un ejemplo en los comentarios usando alguna de estas preposiciones. Y no olvidéis que en mi página web podéis seguir practicando español a través de las entradas de blog, de los podcasts y de los ejercicios que hay en las entradas de blog. Y si quisierais realizar algún curso de español de forma estructurada, echad un vistazo a los cursos que ofrezco. No olvidéis suscribiros para no perderos ninguna clase. Por aquí tenéis un botón y por aquí os dejo un vídeo que quizá os interese con el que podéis seguir practicando.
Nos vemos en la próxima clase.